Bienvenidos nuevamente estudiantes a su cápsula número 3 de la materia Derecho Fiscal Contable. En esa materia, en esta cápsula, hablaremos acerca de impuestos federales y su vinculación con la contabilidad. Vamos a comprender precisamente y vamos a conocer cómo las operaciones contables van a generar efectos fiscales para en este punto hablar de dos impuestos federales importantísimos, el ISR y el IVA. Cuando nosotros hablamos del ISR, que es el impuesto sobre la renta, vamos a hablar que es un impuesto completamente directo, pues es el impuesto que se grava sobre los ingresos obtenidos por personas físicas y morales. Hablar de estos ingresos, encontramos su fundamento en la ley del ISR. Recordemos que la ley del ISR hace separaciones entre personas físicas y morales y nos explica, nos da el detalle, el desglose de todos los ingresos que son grabados para efectos de ISR. Y es ahí donde vemos el principio nuevamente fundamental. Sin ley no hay impuesto. De manera genérica, hemos observado que los elementos del ISR son sujeto, objeto, base y tasa. ¿Sale? Es decir, son los elementos principales del ISR. El sujeto, el objeto, la base y la tasa. Desde luego, esos elementos del ISR que nosotros vamos a tener están relacionados con los ingresos acumulables que tiene una persona físico-moral. ¿Y qué es un ingreso acumulable? A grandes rasgos, son aquellos ingresos que incrementan el patrimonio del contribuyente. Y aunado a eso, nuestros ingresos acumulables los contrarrestamos con nuestras deducciones autorizadas. Esto, contadores, ustedes ya lo han observado desde la forma en que nosotros calculamos nuestros impuestos. ¿Qué son las deducciones autorizadas? Son erogaciones que la ley permite disminuir de nuestros ingresos, es decir, son gastos que la ley permite disminuir de nuestros ingresos para que nuestra base impuestaria sea menos. Y entonces también tengamos una reducción en nuestros pagos de impuestos. Eso con referente al ISR. Ahora, si hablamos de la ley del IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, recordemos que el IVA es un impuesto de manera indirecta que grava el consumo. Recordemos, todo el fundamento del IVA se encuentra en la ley del IVA. Recordemos que este impuesto indirecto es un impuesto indirecto, ¿por qué? Porque quien lo paga no es el contribuyente, en este caso será el cliente. El contribuyente solamente resguarda esa cantidad de dinero por breve tiempo hasta que llegue el momento de enterarlo completamente al servicio de administración tributaria. Y cuando hablamos de IVA, hablamos genéricamente de actos gravados, que lo son enajenación de bienes, prestación de servicios, arrendamientos e importación. Son hechos que gravan a IVA. Recordemos que tenemos un IVA trasladado, que es el que se cobra al cliente, y un IVA acreditable, es el que el contribuyente paga a sus proveedores. Dos tipos de IVA, trasladado y acreditable. Y dentro de estos actos grabados, recordemos también que en fundamento con la ley del IVA tenemos tasa general del 16%, tasa 0%, tasa exenta y en zona fronteriza, tasa del 8%. La contabilidad precisamente, y ahora con su relación con estos impuestos, va a constituir la base para determinar correctamente el ISR, el IVA y las retenciones. ¿Por qué? Porque la contabilidad va a ser una técnica de registro de hechos que afectan económicamente en la empresa. Mediante nuestra contabilidad, como contadores vamos a registrar una venta, vamos a registrar la compra de un activo fijo, vamos a registrar la adquisición de un pasivo a corto o largo plazo, vamos a registrar aumentos en nuestro capital. Toda la información financiera que se genera en la empresa, nosotros la contabilizamos y la registramos mediante nuestra técnica. Por eso, la contabilidad constituye la base para determinar correctamente estos impuestos. ¿En dónde podemos ver todos los ingresos que tuvo la empresa? En su contabilidad. ¿Dónde podremos ver todos los ingresos que tuvo la empresa? En su contabilidad. Por eso,
Hoy por hoy, la materialidad y la razón de negocios es un tema de gran relevancia en nuestra fiscalización moderna. Fundamento legal, artículo número 5A del Código Fiscal de la Federación. Es decir, si en este caso la deducción que tú pretendes tener, la deducción, no está ligada con una actividad propiamente con el giro de tu empresa, es decir, esa operación carezca de una razón económica válida y no tengas la materialidad de esa razón, no se vea esa operación a favor del giro de la empresa, entonces la autoridad puede desconocer esa deducción o puede desconocer efectos fiscales cuando una operación carezca de una razón económica válida, ¿sale? Es decir, la materialidad y razón de negocios es comprobar que la operación realmente existió y fue a favor del giro de la empresa. De lo contrario, no tendrá una razón de ser. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en temas de fiscalización contamos con los famosísimos EDOS, con los famosísimos EFOS, que es que se dedican, por ejemplo, se dedican a realizar facturas falsas, a simular operaciones, y como empresas muchas veces van y compran una factura para simular una operación, pero esa factura carece de materialidad, carece de la razón de negocios, es decir, no se aplicó sustancialmente al giro de la empresa, solamente fue una simulación de operaciones. Por eso, la materialidad ha tenido un tema de gran relevancia en la fiscalización moderna, con la finalidad de ir precisamente combatiendo a los CEDOS y a los CEFOS, porque porque se volvieron uno de los principales medios para la evasión de impuestos. En este marco de impuestos federales podemos observar que el ISR y el IVA representan las principales contribuciones federales que impactan diariamente las operaciones de las personas físicas o morales. Son dos impuestos primordiales que impactan directamente en este sentido. Por ello, la correcta determinación va a depender precisamente de la calidad de la información contable que nosotros tengamos, ya que nuestros ingresos, costos, gastos y demás operaciones económicas son la base para calcular nuestras contribuciones, nuestras obligaciones tributarias. Por ejemplo, si yo hablo de quiero conocer la utilidad fiscal, la utilidad de la empresa, ¿me voy a dónde? Me voy al estado financiero, que es el estado de resultados. Ahí me dirá precisamente cuáles fueron mis ingresos, mis costos, gastos y otras operaciones económicas que yo tuve. La base, la información financiera se vuelve la base fundamental para calcular mis obligaciones tributarias. Es decir, y a razón de esto, la autoridad fiscal ha fortalecido sus mecanismos para la revisión mediante conceptos como materialidad de las operaciones y la razón de negocios, lo cual exige que el contribuyente no solo documente esa transacción, sino que además pueda demostrar que esa transacción realmente existió y pueda justificar económicamente la misma transacción. Es decir, nuestra contabilidad fiscal actual ya no cumple solamente una función financiera, ya no solo es una técnica financiera, ya no solo se queda como información financiera, constituye una herramienta de cumplimiento fiscal que nos va a permitir demostrar ante la autoridad la legalidad y sustancia económica de nuestras operaciones realizadas. Es decir, que en realidad esa operación está sucediendo, en realidad esa operación pasó, sucedió, lo documenté y por haberlo documentado, realmente existe esa operación. Y es por ello la importancia de nuestra contabilidad, porque esa información financiera se vuelve la base para poder calcular nuestros impuestos. Aquí donde vemos la importancia de tener toda una contabilidad en orden, de acuerdo a nuestros fundamentos legales y de acuerdo a nuestra normativa financiera. Sin más por el momento, me despido de ustedes con esta pequeña información y nos sintonizamos en la última cápsula.